exitoso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. No hay otra razón. Vamos a continuar con los comentarios a las 9:25 de la mañana y es el comentario del señor Víctor Villanueva desde la Fuerza del Pueblo para el mundo. El ilusionismo, popularmente denominado magia, es un arte escénico subjetivo narrativo. Así sustenta la comunidad científica lo que es esta dimensión. Déjame ver qué desorden que tenemos aquí, porque esta gente no se mueve en los momentos que deben. Pero bueno, decía que el ilusionismo es una expresión que, dado a lo que es pagano, se denominó de alguna manera como magia. Y en la práctica asumió distintas vertientes, teniendo como una de las expresiones el mentalismo, el cual es el ejercicio de una narrativa para hacer plantear lo que no es. Y en el receptor dar la apariencia, aún sea por la ubicación o por el predominio del dominio visual del escenario, y que éste crea que está pasando lo que en realidad no está pasando. Así podemos sustentar la lógica metodológica utilizada en la alocución del presidente Luis Abinader hace 2 días en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es un instrumento ilusionista porque aún desde la demagogia y el populismo superaron las dos combinaciones en esta narrativa y llevaron al presidente a establecer ahí cuestiones que no son ciertas, cuestiones manipuladas y hacer planteamientos que los que han generado en sentido colectivo, aún no sea por la dimensión de los partidos políticos de oposición, han generado algún nivel de cuestionamiento a esa locución. Cuando usted es asesor de un político, y en este caso de un presidente, usted tiene que tener un termómetro muy fino para dimensionar cada actuación, cada paso, cada mención, cada palabra, cada gesto, cada lenguaje no verbal de su cliente, de su representado, de la persona para la cual usted está rindiendo servicios. Cuando es a nivel presidencial, eso se potencializa porque los presidentes asumen la idealización de lo que es el interés de un colectivo. Los presidentes están para hablar siempre de propositividad, para siempre tener la moral en alto, para mantener la moral en las tropas. No importa las vicisitudes, tenemos que ir hacia el frente. Ahí mire cómo Zelensky dice, decidir no decirle a la población, no haber anunciado a la población que era inevitable el asalto de las tropas rusas porque iba a provocar la estampida, iba a ser peor, los rusos nos iban a dominar en 3 días. Al contrario, cuando la gente vio que tenía que sí o sí defender su casa, ha habido una resistencia icónica, espartana diría yo. Por eso, el lenguaje político, las actuaciones de los políticos y sobre todo de un presidente tiene que ser tan medido y los asesores tienen que tener ese termómetro, como señalo, para saber cómo orientar en las decisiones políticas que tiene que tomar, anunciar o hacer valer un mandatario. Por eso califico como un error de marca mayor de los asesores del presidente Luis Abinader de haberle creado ese escenario para decir nada. El gobierno cometió un error de parar al presidente ahí sin haber tenido respuestas a los principales problemas de este país. Ya le pasó en el discurso del 27 de febrero pasado, en donde por más largo y por más populista y por más
tono alto de orgullo que quisieron impregnarle no generó el efecto que buscaban, porque llevaron al presidente a que continuara con su tendencia a la baja en su popularidad. Para un mandatario la popularidad reviste relativa importancia porque con esta es que miden el efecto de sus decisiones, de sus medidas, si hay aceptación popular y sobre todo los políticos tienen que tener su cuota de sustentación electoral, porque así inclusive se moldea el lenguaje de los opositores o de los sectores fácticos y geopolíticos sobre su gestión. Y en este caso no lograron revertir en esa fecha la tendencia que llevaba el presidente Abinader. Pero ahora resulta que vuelven y le multiplican por 2 lo que no le funcionó en el 27 de febrero. Y llevan al presidente sin tener respuesta a nada, a tratar de decir algo y quedando mucho peor. Y eso es un error garrafal que yo entiendo y considero que de la plana de españoles, mexicanos, de esos asesores que tiene ahí el presidente en su entorno ahí, y que se pasean mucho por la ciudad de Santo Domingo y por nuestras zonas más dilectas. Ahí yo creo que ellos ahora mismo todos le han llevado la renuncia al presidente al escritorio, porque entiendo que son personas de dignidad, entiendo que los asesores del presidente Luis Abinader son personas de moral, y como no le han pegado una, como lo han llevado de fracaso a fracaso, obviamente, no toda la tarea y responsabilidad de él, pero vamos a verlo del otro ángulo. Si su cliente no funciona, no entiende, no pega una, también es motivo de que usted renuncie. Y ese error de haberlo puesto a hablar ahí, utilizando un día icónico en términos de nuestra historia, nuestra identidad nacional, yo, más que haber hecho difuso el discurso del presidente, el mensaje hacia la nación que él quiso establecer, al hacerlo difuso, haciéndolo enfrentar en lo político, partidario y electoral, los argumentos de Estado que quiso poner ahí el presidente, ahí está el primer error estructural metodológico. Si el presidente tiene una caída libre en su popularidad, óigame, hable de lo propositivo, unifique sectores, hágalo más fuerte, use la condición única que solo él tiene en su mandato como presidente de la nación, el primero entre sus iguales, póngalo por encima de todo el mundo. No, llevarlo a establecer ribatiñas políticas contra uno de los políticos más versados que tiene la República Dominicana como Leonel Fernández, y encima de todo con datos falsos. Yo quiero saber dónde estuvo ese consenso entre los genios asesores del presidente Luis Abinader para hacer esa pieza de discurso. Porque si eso fue así, ya en el interín del propio presidente, tiene que salir de esos asesores. O viceversa, si el presidente exigió que fuera así su discurso, entonces los asesores también tienen que salir del presidente y renunciar todos. Porque quedará esa locución como un hecho de estudio, un caso digno de estudio de lo que no se debe hacer con un presidente en popularidad de caída libre, con un gobierno ineficaz, con un gobierno que solo los éxitos están en la condición del ilusionismo, que lo único que puede mostrar en fotos son los Picassos que ha hecho las distintas obras. No ha entregado una, de las que ha entregado son de inversiones privadas. Y eso a 2 años una administración que ya no se le puede echar la culpa ni al gobierno pasado, ni a la pandemia, ni a nada.
sino a tus propios actos. Es vergonzoso. Ahí anda un video de la circunvalación de Santiago, señores. Yo no lo voy a poner porque es llover sobre mojado ya. Pero es vergonzoso cómo esa circunvalación inaugurada ayer está en las periferias. De hecho, hasta los montones de tierra sobre los cuales hicieron los elevados que tiene esa circunvalación, no tienen ni siquiera el revestido de cemento o de otro material que se utiliza para evitar la degradación de esa estructura de tierra con la caída del agua o la inclemencia del tiempo. Es penoso, es vergonzoso que un señor, a un presidente, usted lo ponga ahí a decirle a esta gente de qué usted se queja, pueblo dominicano, si mire lo bien que estamos, cuando estamos todos haciendo malabares para mantener niveles mínimos de dignidad en vida, en nuestras medicinas, en nuestra comida diaria, en el costo de la vida, en los costos de la electricidad, en la inseguridad. Todos los días hay un asalto, una muerte, y no hay respuesta a eso. Y eso es lamentable, que en lugar de haber llevado la esperanza que solo el mandatario está en facultad de hacer para este país, entonces lo que hagan es ponerlo, porque no tienen nada que mostrar, a hablar mentiras. Y ahí la base de lo que ya es la siguiente muletilla identitaria del presidente Luis Abinader, que se ha superado a sí mismo. Porque mientras en campaña era una especie de rubro, ya ahora como presidente, en esa condición de ilusionista, en esa condición del mentalismo, en esa condición, ahora Luis Abinader es el hermano de Pablo, denominado Luis Picasso.